Bienvenidos nuevamente a este programa Un Vistazo a la Biblia. En las cápsulas anteriores de información estuvimos hablando sobre el libro del Éxodo, del pueblo de Israel. Cómo es que llegan a la esclavitud y cómo es que ya más adelante el Señor los lleva por un proceso en el desierto y finalmente los lleva a la tierra prometida. Esta es la información que vamos a tratar en estas cápsulas de información, y por eso en los programas pasados les hicimos la invitación de que leyeran Génesis, y ahorita ya vamos a entrar un poquito más en Éxodo capítulo 1 y 2, para que ustedes nos vayan siguiendo en toda esta información que vamos a dar. En los programas anteriores hablamos de cómo es que el pueblo de Israel entra a la esclavitud, es decir, una esclavitud amable. Luego, en la siguiente cápsula de información hablamos sobre esa angustia que el pueblo de Israel primero se da cuenta que están en una esclavitud, y esa angustia los lleva a clamar a Dios. Pero ahora vamos a tratar un tema sumamente importante, y es cómo es que el Señor crea todo un plan para su pueblo, para sacarlo de esa situación en la que estaban. ¿Cómo es que sucede esto, pastor? Sí, bueno, pues para digamos que puntualizar, ellos llegan a estar en una esclavitud amable porque lo toleran de esa manera, ¿no? Sí. Y ayer, Enrique, decías, o en nuestros capítulos anteriores decías, que es una situación en la que el hombre entrega sus principios, sí, y su dignidad, ¿no? Su identidad, sí, y su dignidad. Y es allí donde, en medio de esa angustia que se genera cuando Dios hace que se muevan esas seguridades, entonces ellos claman y Dios escucha su clamor. Pero vamos a mirar un poquito acerca de la manera en la que Dios describe allí en el libro de Éxodo lo que Él ve, ¿no? Dios dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he oído, he descendido, he de librarlos y he de llevarlos. Es decir, aquí hay unas acciones muy puntuales que pues vale la pena que podamos identificar de qué se trata. Totalmente. Así es. Con lo que dice el pastor, es entender la manera en la que Dios nos está mostrando que nuestras peticiones, cuando son a través de un clamor, son escuchadas y son contestadas. El Señor no se queda quieto. El Señor contesta al llamado de su pueblo. Amén. Por eso es tan importante la oración y el clamor, y tener fe en que Dios contestará. Y yo creo que es muy, muy representativo lo que se dice. Así es. Y como estos 5 verbos que aparecen en la Biblia, que los primeros son: he visto la aflicción que estaba teniendo el pueblo en ese momento, he oído, como lo decías tú ahorita, y el siguiente es: tengo conocido. Y después, esos 3 primeros: he visto, he oído y tengo conocido. Esa primer parte es como el Señor hace una radiografía de decirles al pueblo de Israel en ese momento todo lo que está sucediendo en ustedes, todas esas angustias, y el que estén esclavos, y el que hasta ahora estén dándose cuenta que la situación en la que están realmente no ha sido tan benéfica como ustedes pensaban. Yo ya la conocía. Pero ¿cuál fue ese primer paso que el pueblo de Israel tuvo que dar? Y fue clamar a Dios, ¿no? Sí. Es ahí donde decíamos que es tan importante que Dios permita que se descuadren esas seguridades, ¿no? Sí. Esas seguridades. Y entender que Dios diga: he visto, he oído y he conocido, es entender que Dios está presente. Amén. Sí, Dios está presente, y está presente en nuestras condiciones. No le son ajenas. Sí, Dios no está lejano de nuestras necesidades. Allí está. Pero lo mejor no es solamente que Él lo conoce, sino que Él desarrolla un plan. Sí. ¿Sí? Totalmente. Él ve. Él está viendo. Él está observando. Él está analizando, y más que Él es omnipresente, y omnipotente. Pero Él tiene sabiduría. Y la sabiduría le permite a Él esperar el clamor de su pueblo. Así es. Como decíamos en el programa anterior, ¿no? Las aflicciones preparan
el éxodo, preparan la salida de eso. Pero podemos tener la certeza que en medio de las aflicciones, de ese planteamiento que el Señor nos hace pasar, Él está presente. O sea, no podemos dudar de eso porque Él está presente, pero también tenemos que ser conscientes que debemos clamar a Él. Ujú. Después de estos 3 iniciales dice, he descendido para librarlos y sacarlos de aquella tierra, a una tierra Sí. que produce Leche. leche y miel. Amén. Sí, vamos a ir desarrollando esto, pero solamente para plantear aquí que Dios lo que dice es, no está lejano, ¿cierto? Sí. De la condición lamentable en la que ellos viven, pero aquí va a comenzar una actividad. Y la actividad es que Dios dice, he descendido para librarlos Sí. y llevarlos. Sí. Es decir, no solamente está presente y sabe, sino que hay unas acciones muy puntuales Sí. en las que Dios se va a hacer presente, va a pedir unos pasos que el pueblo dé y tiene una promesa hacia la cual conducirlos. Es un plan. Y creo que ese plan nos va a enriquecer mucho ir desarrollándolo. Es decir, para nuestra comprensión de hoy, de nuestra cápsula, entender primero que Dios no está ajeno a nuestras condiciones. Así es. Las conoce. Por eso ha permitido que sucedan esas angustias para invitarnos, para llevarnos a clamar a Él. Sí. Pero también lo que nos dice es que va a haber un plan de acción. Y en ese plan de acción Él lo va a hacer, pero necesita de nuestro compromiso y de nuestra disposición para permitir que se desarrolle ese plan. Y es una manera de operar de Dios, es un plan de redención, es un plan de volver otra vez a tenernos cerca de Él, a tenernos alineados a su voluntad. Y justamente es una representación, no quisiera llamarlo como un formato, porque no es un formato, pero sí es como una esencia de Dios, de amor hacia nosotros, de querernos otra vez. Y hay un camino, pues hay una manera de ser en la que el Señor dice, mi santidad, necesito que tú hagas ciertas cosas. Pero más allá de lo que nosotros hacemos, y ahorita lo comentamos, es lo que Dios quiere hacer con nosotros. O sea, más allá del plan que tenemos nosotros de reconectarnos con Dios, es alinearnos al plan que Dios ya está haciendo con nosotros. Y es una representación de Cristo, obviamente, ¿no? De dar su vida, de esa negación a nosotros mismos, de buscarlo a Él constantemente. Esos pasos, como dice el pastor, que nos quiere dar, tiene todo un plan para que volvamos otra vez, pero es el plan de Él, no es el plan de nosotros. Y yo creo que cabe recalcarlo o sea, sí hay algo que tenemos que hacer, obviamente, pero el plan es de Dios. Amén. Es decir, que podríamos cerrar esta cápsula de información diciendo que Dios es quien actúa, pero nosotros somos los que vamos a caminar en obediencia Amén. a ese plan que el Señor ya trazó. Y eso, y reiteramos que estamos estudiando este libro de Éxodo y la vida de Israel porque es una representación sumamente clara de lo que nos sucede ahorita en la actualidad a nosotros como hijos de Dios y la verdad a la humanidad entera. El pueblo de Israel nos representa a cada uno de nosotros, a Amén. ustedes y a nosotros nos representa. Y eso que estaba pasando el pueblo de Israel en ese momento de la esclavitud amable, de esa angustia que tuvieron que pasar para clamar al Señor y ahorita darnos cuenta que el plan, que el Señor crea todo un plan de salvación para sacarlos de ahí a la tierra prometida, es lo mismo que el Señor está haciendo en la actualidad. Hemos vivido en una esclavitud amable, hemos estado en angustia y hemos buscado el rostro del Señor, pero podemos tener esa confianza que Él ya creó un plan de salvación para nuestras vidas. Y esa es la invitación que te hacemos el día de hoy. Lee como te dije al inicio del programa de esta cápsula, lee esta historia del pueblo de Israel. Éxodo 3. Realmente. Éxodo 3. Éxodo 3. Gracias, pastor. Éxodo 3. Léete esto porque en serio es de gran edificación para nosotros. Y seguiremos estudiando este libro de Éxodo. Dios les bendiga. Hasta luego.